Ya. Buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren bien y hoy día vamos a continuar con funciones. ¿Hace calor, Antonia? Sí. O sea, no hace el frío que hacía, por ejemplo, en julio, pero es que tengo una camiseta manga larga, entonces la iba a hacer con esa camiseta manga larga, pero preferí ponerme el polerón. Sí, pues Constanza, hay que ser serios cuando se está grabando, pero ya se me quitó lo serio. Ya. Entonces, vamos a continuar haciendo la actividad que teníamos de funciones. Voy a recordar un poquito lo que vimos de funciones. En la representación de funciones, espérenme un poquito, me pasé. Aquí, en la representación de funciones. Teníamos 4 formas de representarlas. A través de una tabla, en este caso estamos representando el número entero y su sucesor. Habíamos dicho que el sucesor es el número que viene, ya, por lo tanto, el sucesor de menos 2 sería menos 1, el sucesor de menos 1 sería 0, el sucesor de 0 es 1 y el sucesor de 1 es 2. Y aquí tendríamos una representación de esa función. También teníamos el diagrama sagital, ¿ya? Donde también se relaciona un elemento de X con un elemento de Y. En todas estamos presentando el sucesor, por lo tanto, el sucesor de menos 2 sería menos 1, el sucesor de menos 1, 0, el sucesor de 0, 1 y el sucesor de 1, 2. También teníamos una forma gráfica de presentarla, donde teníamos que formar puntos o pares ordenados, donde siempre vamos a escribir X, Y, X, Y. Por lo tanto, sacándolo de este mismo ejemplos, los puntos serían, pueden sacarlo desde aquí o desde acá, es X, Y. Entonces, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2. Esos serían los 4 puntos, ¿ya? Que quedarían más o menos así. Habíamos dicho también que el eje de las el eje horizontal, el eje de X, le íbamos a llamar abscisas, el eje vertical, el eje de Y lo íbamos a llamar ordenadas. Y la otra forma era la expresión algebraica, que la podríamos escribir como Y igual a X más 1 y f de X igual a X más 1. Entonces esas son las 4 presentaciones representaciones de una función. Y habíamos hecho esta actividad. Esta la completamos. Aquí recordemos que teníamos que ver, en nuestro primer conjunto era nuestro hijo, nuestro segundo conjunto era la madre. Entonces teníamos que biológicamente ir relacionando y que sea esta relación obviamente biológicamente correcta, digamos. ¿Ya? Y nos quedaba que las 3 primeras no eran función, ya que aquí teníamos un hijo sin una madre, acá teníamos un hijo con 2 madres, y aquí también teníamos un hijo con 2 madres. Y acá, en cambio, en la letra D teníamos 4 hermanos con una misma madre, por lo tanto sí era función. Cuando nos piden saber si una gráfica es función, recuerden que tenemos que trazar una línea vertical paralela al eje Y, y este solo debe cortar en un punto. Todo esto lo vimos el día martes, ¿ya? Y hoy día vamos a realizar estos 2 ítems que nos quedan, el ítem 7 y el ítem 8. Así que voy a cambiar la presentación para que nos dirijamos a la pizarra. ¿Se ve o todavía no? Ahí parece que Sí, sí se ve. Ya. Ya. Ya, entonces, teníamos que
En el ítem 7, no sé si alguien lo hizo porque yo les dije que podían avanzar si quería alguno de ustedes en su casa, no sé si alguien lo habrá hecho, habrá avanzado algo, si no, obviamente no importa. Ya, parece que nadie avanzó. Igual esta parte era complicada, así que bien, ya, no importa, no importa. Entonces dice, considerando la función dada, recordemos que una función va a ser una maquinita donde entra un número y sale, o sea, se resuelve, ¿cierto? Nuestra función y sale un otro número distinto, bueno, aunque puede ser igual, pero generalmente es un número distinto. Entonces dice, considerando la función dada, determina los valores de entrada o de salida. En el caso de la letra A, nosotros nos dan los valores de entrada y tenemos que encontrar los valores de salida. ¿Cómo hacemos esto? Recordemos que voy a anotar acá la función para que la podamos realizar. Nuestra función es f de x igual a 7x. F de x igual a 7x. ¿Ya? Esta es nuestra maquinita. Acá van a estar los valores de x, que son los valores que entran a la máquina, que en este caso son 10, 15 y 20. Entonces tenemos... no raya. Ahí el 10, el 15 y el 20. Y tenemos que encontrar los valores de salida, los valores de I. ¿Ya? Hola, Matías, no hay problema. Ponga atención porque esta parte es importante. Ya, entonces, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Este primer número lo vamos a hacer con azul. Entonces, la función, cuando entra el número 10, ¿ya? Eso es lo que significa f de x, va a ser igual, va a ser igual a 7. Recuerden que cuando hay un número con una letra junta y no hay ninguna operatoria visible, es porque se está multiplicando. Entonces, en este caso sería 7 por el valor que entra. Y el valor que entra en este caso es 10. Por lo tanto, aquí podemos transformar esto en i. Recuerden que f de x es lo mismo que i. Por lo tanto, i va a ser igual a 7 por 10, 70. O sea, este valor le va a corresponder a 70. ¿Se entiende? Muy bien. Con verde vamos a hacer el 15. ¿Qué número saldría si entra el 15 entonces? Vamos a hacerlo de nuevo. Esta es mi función. Se supone que este numerito entra, acá, este numerito entra a esta máquina, ¿ya? Y lo transforma en un número que sale. Si entra el 10, como el 10 es x, pertenece a los x, el 10 lo reemplazo acá en el x. Y lo reemplazo también acá, pero en realidad esto solo es un efecto para saber qué número es el que estoy reemplazando, ¿ya? Entonces acá en realidad puedo poner y igual a 7 por x o f de 10 igual a 7 y en este caso estoy reemplazando el x por el 10, que es el primer número. Ahora lo vamos a volver a hacer, pero con el 15. Entonces, esto sería f de 15, ¿ya? Que es el número, porque generalmente me van a dar estos números que yo tengo que reemplazar. En este caso me lo están dando el 10, el 15 y el 20.
pero van a haber casos en los que ustedes deben elegir estos números. ¿Y qué números deben elegir? Los que para ustedes sean más simples. Me imagino que el 1, el 2, el 3, que son tablas simples, no van a elegir el, no sé, el 17, si no se sabe la tabla del 17, o es más complicado multiplicarlo. ¿Ya? En estos casos me lo están dando, pero van a haber casos en los que ustedes tengan que elegir esos números y esos números pueden ser cualquiera, incluso negativos, fracciones pueden ser también, todos los números que ustedes conocen. Ya, entonces volvamos acá. En este caso, el f de x, que es el 15, que vamos a estar reemplazando, sería 7 por el número que entra a la máquina, que es el 15. Si nosotros multiplicamos 7 por 15, efectivamente nos da 105, como habían dicho muchos de ustedes en el chat. Por lo tanto, el 15 lo asociamos, no importa que pase por arriba, lo asociamos al 105. Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta maquinita, cuando entra el 10, sale el 70, cuando entra el 15, sale el 105. Es como si entra, supongamos que esta es una juguera, si entra una manzana va a salir un jugo de manzana. Es como eso. Si entra una naranja va a salir un jugo de naranja. ¿Ya? Pero en este caso es con números. Entonces, si entra el 15, yo opero según porque esta operatoria siempre me la van a dar, eso sí, ¿ya? Y había alguien que se había adelantado, ¿cierto? Y que había dicho la respuesta de 20. No sé si entiende ahora un poco mejor. Constanza, Constanza había quedado con algunas dudas. Claro, ahora toda máquina, todos máquinas. Ya. Entonces ahora el 20 lo vamos a reemplazar acá. Me cuesta escribir con el mouse. Me era más fácil escribir con el del teclado. O sea, con el del notebook. Pero igual funciona. Entonces, en este caso sería 7 por 20 porque es el número que está entrando. 20. Y esto me da entonces igual, como habían dicho también, 140. Sí, pues más lento, entonces es más fácil. Bien. 140. Ya. El resultado siempre depende de X, por eso a X le llamamos variable independiente, porque nosotros podemos elegir cualquier número. Pero el Y va a ser nuestra variable dependiente porque siempre va a depender del número que entre, en este caso de X. Por eso son las variables. Diego Díaz, ¿quién es Diego Díaz? Hay un Diego Díaz pidiendo permiso para entrar. Debe ser de otro curso porque acá no hay ningún Diego Díaz. Sí, no, no hay ninguno, así que no le voy a dar permiso. Si hay alguno de sus compañeros, le dice que se conecte con el mail que corresponde. Ya, esta es la primera, porque acá no estaban dando los valores de X, pero nos pide, o sea, y teníamos que encontrar los valores de Y. En el caso de la letra B, esto está en la página 95, chiquillos, por si acaso. En el caso de la letra B, acá tengo que encontrar los valores de entrada y me dan los de salida. Entonces, sabemos siempre que la entrada es X, que la salida es Y. Nos dan X, tenemos que encontrar Y. De nuevo se está conectando. A ver, Edgar, Catalina, Constanza. Sí, yo creo que es un bromista, así que no lo admita. Ya, rechazar nomás. Mi, Dígame. mi hermana dice que no lo acepte porque en su curso tuvieron un problema de que se unió un niño y Diego, empezó a hablar cosas.
Ah, y así ahora se está conectando otra persona que es Bloom Mod, dice Bloom Mod. Pero No, ya, pero Diego Rojas es de otro curso porque siempre está en las clases que son de no, los no es Diego preoctavos. Rojas, es Diego Díaz Reyes. Es Diego, Díaz es Diego. Ah, entonces no sé. No, si no es Diego Rojas se conecta del mail. Bueno, vamos a rechazarlo nomás. Sabemos que no es del curso. Ya, entonces, en este caso, me dan los valores de I. Por lo tanto, ya no tengo que reemplazar en X, sino que tengo que reemplazar en Y. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a pasar la lista rápidamente. Ya, estamos. Ya. No es necesario que escriban presente porque, ¿cómo se llama? Ahora me funciona el tema de la lista. Bueno, me funciona a veces nomás, pero ahora me funcionó. ¿Dónde lo hacemos? Acá. Aquí lo vamos a hacer. Ya, entonces en este caso, nuestra máquina... Ah, era broma. Es que lo que pasa es que en el séptimo que yo le hago curso, como yo le hago solo un séptimo, grabo siempre la clase, entonces en vez de pasar la lista así como con la aplicación, ellos van poniendo presente, 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 y como el chat queda grabado, después yo reviso el chat y veo quién estaba presente y quién no. Entonces pensé que ustedes hacían lo mismo. Ya, en este caso la función es f de x igual a 7x menos 2. ¿Es esa? A ver. Sí, 7x menos 2. Entonces acá van a estar los valores de entrada, los valores de salida. Y en este caso los valores de salida son el 8, el 18 y el 28. El 8, el 18 y el 28. En este caso no podemos reemplazar el i en el valor de x, pero lo que debemos recordar es que esto que tenemos acá también puede ser escrito como i igual a 7x menos 2. Por lo tanto, ¿dónde reemplazamos los valores que nos están entregando en este caso? ¿Dónde creen ustedes que los podemos reemplazar? Tal vez No. haciendo al revés el ejercicio. Claro, sí, sería como al revés. Expliquemos. Y si no, podría ¿Sí? también ser que en vez de multiplicación sea división, en vez de una resta sea una suma. Claro, de hecho, Eso es lo que yo dije. sí, muy bien Constanza, muy bien Martín. En este caso, tenemos que, vamos a reemplazar el 8 con azul, entonces en este caso me quedaría 8 igual a 7x menos 2. ¿Y qué se nos convierte acá? Se nos convierte en una ecuación. En una ecuación. Entonces, como había dicho muy bien Constanza y Martín, el menos 2 está restando, por lo tanto va a pasar al otro lado sumando, lo que me va a quedar 8 más 2 igual a 7x. Y entonces sumamos 8 más 2, lo que me da 10, igual a 7x. Y recuerden que cuando hay un número y una letra juntas sin ninguna operación es porque están multiplicando, por lo tanto el 7 va a pasar dividiendo. Y recuerden que una división también la podemos escribir como fracción, así que nos va a quedar 10 séptimos, el valor de x. Por lo tanto, aquí, cuando entra
el 10 séptimos, cuando entre el 10 séptimos va a salir el 8. ¿Se entiende? No. Vamos a hacerlo con el 18. Pero, a ver, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Dónde hay que reemplazar o cómo se hace una ecuación? ¿Qué es lo que específicamente no entienden? Porque probablemente entiendan que se reemplaza el i acá, pero lo que les cuesta es cómo hacer la ecuación. Yo sí lo entendí, pero me quedé con la duda si después de del 10 séptimos, no sé, se divide al final o no. Bueno, eso va a depender de la alternativa que o de lo que les pida el profesor en ese caso. En mi caso, yo me gustan más las fracciones porque si nosotros dividimos 10 dividido en 7, probablemente me queda un número semiperiódico, un decimal semiperiódico. Y yo encuentro que los decimales como periódicos y semiperiódicos son medio feos, entonces prefiero discriminarlos un poco y trabajar con fracciones. ¿Ya? Voy a leer los ¿De comentarios. dónde sale la fracción? No entendí. ¿Ya? Ya. La fracción aparece cuando yo tengo que pasar el 7 dividiendo, entonces esto me va a quedar 10 dividido en 7 igual a x. Me queda eso. Y si ustedes dividen eso, me va a quedar un número periódico, un decimal periódico. Entonces, entre trabajar con un decimal periódico o semiperiódico y una fracción, recuerden que no se puede operar con decimales periódicos ni semiperiódicos. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que operar con eso, tendríamos que operar como fracción. Y por eso que paso de la división a la fracción. Recuerden que esto yo se los dije en la primer módulo que vimos, cuando reconocimos los números racionales. Ahí yo les dije, recuerden que una división también puede ser una fracción y viceversa. Entonces este pasa dividiendo, me queda 10 dividido en séptimo. Como es dividido en 7, es esperemos un poquito, chiquillos. Pensé que estaban buscando acá, disculpen. ¿Se entiende? ¿Se entiende la fracción? Ya. Y espérenme, vamos a ver acá en otra hoja aparte. El tema de las ecuaciones. Ya, una ecuación es una balanza, ¿ya? Es una balanza. Y esta balanza siempre se tiene que mantener equilibrada. Por lo tanto, si yo quiero sacar un número de este lado para tenerlo en este otro lado, tengo que hacer lo siguiente. Voy a explicar la misma, que era 8 igual a 7x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Siempre acá tenemos que trabajar con las operaciones contrarias. La suma con la resta, la multiplicación con la división, y recuerden que ahora también aprendimos potencias y raíces cuadradas. Potencia elevada a 2 y raíces cuadradas. Entonces, esto no es como que, bueno, en general los profes de matemáticas hacemos eso de que pasa de un lado a otro, pero en realidad lo que se hace es lo siguiente. Yo tengo que utilizar la operación contraria, que en este caso es sumar 2. Entonces, lo que hago es sumar 2 en ambos lados para continuar con el equilibrio de la máquina.
Si supongamos que yo tengo estas dos cosas, que supongamos que pesan lo mismo en la balanza, ¿ya? Si yo agrego un peso más acá, por ejemplo, si yo agrego un peso más acá y me quedo con esto, esto va a ser esto. Entonces la idea es que siempre se mantenga equilibrado. Por lo tanto, el más 2 va a un lado, que me queda el 8 más 2, y también a este lado. Y este es el paso que siempre nos saltamos. Entonces, este más 2, que es el que decimos que pasa sumando, se escribe a ambos lados. Pero el menos 2 con el más 2 quedan en 0. Y es por eso que no lo anotamos. Y solo decimos que el menos 2 pasa sumando al otro lado. Entonces 8 más 2 igual a 7x. Este paso que yo acabo de hacer acá es el que, claro, y en el 7 se divide. Dividimos, ¿cierto? El 7. Bueno, vamos a hacer acá. Queda 3 dividido en 7 igual a 7x dividido en 7. Oh, que me cuesta. Sí, esto es de séptimo, sexto, séptimo, por ahí. Y entonces, cuando yo divido 7 en 7, eso queda en 1. Y ahí es donde me queda el 7 séptimos igual a x. 7 dividido en 7, eso me queda 1. Y 1 por x me queda x. Y entonces me queda el 10 séptimos igual a x. No sé si se entiende mejor o los enredé más, por favor. Adelante. Yo entendí toda la primera, así que por mí no se preocupe. Ya. Y los demás. Ya, vamos a avanzar en la otra. Vamos a avanzar en las otras dos. Ya. No, pero está bien, está bien. Ya vamos a hacerlo entonces con verdecito ahora el 18. Entonces esto me quedaría 18. 18 igual a 7x menos 2. Entonces el 2 pasa sumando. 18 más 2 igual a 7x. Esto me queda 20 igual a 7x. Como es siempre la misma máquina, digamos, es siempre la misma función, si la primera vez pasaba sumando el 2 y luego dividiendo el 7, la segunda vez que reemplace también debo hacer lo mismo, y así con todas. Por lo tanto, esto me va a quedar 20 séptimos igual a x. Es la primera vez nomás la que quizás complica un poco, pero ya cuando lo hacemos 2 o 3 veces ya no es tan complicado. Entonces, 20 séptimos, que se asocia, o sea, si entra el 20 séptimos sale el 18. Y nos faltaría el 28. ¿Qué cuánto creen ustedes que sería eso? 30 partido en 7, dice Martín. Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. 28 igual a 7x menos 2. Entonces el 2 pasa sumando y me queda 30 igual a 7x.
y el 7 que está multiplicando, pasa dividiendo o fraccionando, y me queda 30 séptimos igual a X. Muy bien. Entonces, cuando entra el 30 séptimos, sale el 28. ¿Dudas? Ya, muy bien. Voy a cargar el computador antes de que se me apague para continuar. Sí, al principio es un poco complicada quizás, pero en realidad las funciones las aplicamos más de lo que pensamos en la vida diaria. Más de lo que pensamos. Bien. Nos queda entonces el 8. Y en el 8 tenemos que construir una tabla de valores para las siguientes funciones. Consideramos 5 valores en cada caso. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, de hecho en esta misma clase, que van a haber veces en los que tengamos que elegir nosotros los valores? Este es el caso. ¿Ya? Porque solo me entregan la función, y yo tengo que elegir, en este caso me indican 5 valores. ¿Ya? ¿Cuáles serían los 5 valores que ustedes elegirían? Recuerden que pueden ser naturales, enteros, racionales. ¿Cuáles elegirían ustedes? La idea es que sean los números que a ustedes menos les cuesten, porque, por ejemplo, si eligen un -8 y en realidad todavía no entienden bien cómo multiplicar signos, no pongan el -8, pongan el 8. ¿Ya? Entonces, yo, en lo personal, siempre utilizo estos números. El -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Esos son los 5 valores que yo en general utilizo. Constanza, los naturales son los números que me sirven para contar, por lo tanto son desde el 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, etc. Luego aparecen los cardinales, que es cuando se le agrega el 0, y luego tenemos los enteros, que son los positivos, los negativos y el 0. Entonces, en este caso estaríamos utilizando los números enteros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con estos números? Tenemos que reemplazar. Tal como lo hicimos acá en nuestro primer ejemplo, aquí, donde nos daban X, y reemplazábamos en la función para obtener Y, tenemos que hacer exactamente lo mismo acá, pero ahora con los valores de -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces comenzaríamos así. F de -2 igual a 4 por -2 más 9. Lo pongo entre paréntesis solamente para acordarme que es un número negativo. Si usted no lo pone entre paréntesis, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No va a estar malo ni nada de eso, pero yo le pongo el paréntesis para acordarme que es un número negativo. Entonces ahora multiplico esto, voy a transformarlo en Y, y me queda 4 por -2, porque yo decidí elegirlo. Si usted quiere hacer el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, usted hace esos números. Estos son los 5 valores que para mí se me hacen más sencillos. Porque la tabla del -2
es, o sea, la tabla del 2 es fácil, la tabla del menos 2 es lo mismo pero con signo negativo, la tabla del 1 también, y todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, por eso utilizo esos 5 números. Ustedes pueden utilizar los mismos o elegir algunos que les acomoden más, ¿ya? Si, por ejemplo, acá pueden haber infinitos valores. No solo, por ejemplo, si tuviéramos que hacer esto, aquí no va a haber una respuesta correcta. Probablemente si todos hacen distintos números, van a haber distintas respuestas correctas, pero todas van a estar correctas. Porque acá solo me están pidiendo construir una tabla de valores. No es como en este caso donde me están dando los valores que yo tengo que reemplazar. Cuando yo reemplazo estos valores, sí o sí me va a dar 70, 105 y 140. Pero cuando me piden construir una tabla de valores, recordemos que es de este estilo, 1, 2, 3, 4 y 5, o puede ser horizontal también, eso da lo mismo. Lo importante es que siempre el primer valor sea X y el segundo sea Y. Entonces mis valores de X yo ya los elegí, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Ahora, si les complica mucho elegir números, utilicen los mismos que yo. Utilicen el menos 2, el menos 1, el 0 y el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Bueno, entonces aquí multiplicamos 4 por menos 2, me queda menos 8 más 9. Y esto me queda ahí igual a, debo 8, tengo 9, por lo tanto me queda 1. Eso quiere decir que cuando X es menos 2, cuando entra el menos 2 en esa función, sale el 1. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con cada uno de estos 4 valores que nos quedan. Por lo tanto, acá tendríamos f de menos 1 igual a 4 por menos 1 más 9. Entonces Martín haga el 5, el 2, el menos 5 y el menos 2. No sé. En realidad esto, recuerden que pueden ser cualquier valor. Lo importante es que obviamente operen bien con esos valores que ustedes están eligiendo. Si eligen, por ejemplo, no sé, 15 y multiplican mal el 15 por el 4, entonces el resultado va a estar malo. Pero mientras ustedes el 15 lo multipliquen por 4, ese resultado sea correcto y le sumen el 9, entonces el resultado va a estar correcto. En este caso tenemos menos 4 más 9. Entonces nos queda que debo 4, tengo 9, me quedo con 5. Entonces, cuando entra el menos 1, sale el 5. Y así voy formando mi tabla de valores. El f de 0 vamos a hacer ahora. Cuatro por 0. En este caso no pongo paréntesis porque en realidad no hay ningún negativo. ¿Ya? Más 9. Entonces, 9. Y va a ser igual a 4 por 0, 0, más 9, me queda 9. Y igual a 9. Entonces, cuando entra el 0 a esa función, sale el 9. Nos falta el 1 y el 2. F de 1, entonces, igual a 4 por 1 más 9. Y va a ser igual a 4 más 9.
Y 4 más 9, eso me da 13. 13. Entonces, cuando entra el 1, sale el 13. Y nos quedaría solo el 2. Solo el 2, que lo vamos a hacer acá. F de 2 igual a 4 por 2 más 9. Y entonces va a ser igual a 8 más 9. 8 más 9. Y 8 más 9 me da 17. Cuando entra el 2, entonces sale el 17. Y ahí entonces construimos nuestra tabla de valores. ¿Se entiende? Ya. No lo sé, Benjamín. ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? ¿Quién le dijo eso? ¿O por qué lo dice? Que no tengo idea, Benjamín, la verdad. Sí. Ah, pero en Argentina. En Argentina, ¿no? Eh, nosotros, no sé, en realidad va a depender de nuestro gobierno. De nuestro queridísimo gobierno. Pero no sé qué hagan, la verdad. Hasta el momento, por lo que yo sé, hasta octubre por lo menos nosotros no volvemos. De ahí en adelante yo no les puedo asegurar nada todavía. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, eso sería la clase del día de hoy. ¿Ya? Los otros dos no los alcanzamos a hacer. Obviamente, si alguno de ustedes los quiere hacer en sus casas, lo hace, me lo puede enviar al correo, yo se lo reviso, si gusta. ¿Ya? Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana.